Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, according to wherever you are. Welcome to another event as part of the Dialogues in Development series. Today, we are very happy to share this event with you that will be sharing the Participatory Islam Upgrading Decalogue. This is going to be an event that is going to be held mainly in Spanish, and we are going to be having interpreters for Portuguese and English. So it's very important that maybe you are already familiar with how this works, but that you can go to the bottom right part of your screen and select interpreter and decide which language do you want to use so you can tune in the channel. I'm gonna now switch to Spanish. Muy bienvenidos a todos. Esta es la primera vez que en DPU vamos a hacer un evento totalmente en español y es el segundo evento con el que contamos con la colaboración de la Universidad Metropolitana de Londres, quien muy amablemente nos ha apoyado con intérpretes que están localizados aquí en Londres, pero también en Río de Janeiro, así que muy bienvenidas también y muchas gracias por su colaboración. En el día de hoy tenemos una nómina de lujo que nos está acompañando como panelistas. Tenemos a Elkin Velázquez, que es el director regional de Naciones de UN Habitat para Latinoamérica y el Caribe. Tenemos a Mercedes de Virgilio, quien es profesora de la Universidad de Buenos Aires, una gran académica de la región que también hace parte de la red de investigadores de vivienda y hábitat de las Américas. Tenemos a Silvia Emanueli, que es la coordinadora para Latinoamérica de la Coalición Internacional del Hábitat. Tenemos a Lorena Zárate, que es una gran amiga, ya ha estado con nosotros también en muchas de estas aventuras y eventos. Es parte del secretariado de la Plataforma Global al Derecho a la Ciudad. Y tenemos a Juan Pablo Duhalde, que es el director general de Techo, que es una ONG que trabaja y que tiene una gran presencia territorial en Latinoamérica. Y también nos acompaña hoy Luzmila Hernández, gran amiga y colega que trabaja en Medellín y es parte de los representantes de los líderes comunitarios de Moravia Resiste y ha estado con nosotros en varios proyectos de investigación y pedagógicos. Así que los invito, les agradezco mucho su presencia. Este día de hoy, entonces, es muy importante también para nosotros y decidimos usar el día de hoy, que es el día donde se celebran los derechos humanos, para enmarcar precisamente la presentación de este decálogo sobre el mejoramiento integral de barrios, que se constituye, aspiramos a que sea una hoja de ruta para la región. El día de hoy va a estar estructurado de la siguiente manera. Vamos a mostrarles brevemente un resumen de los respaldos que hemos recibido y también para decirles que, digamos, las personas que nos acompañan aquí solo son parte de los miembros de una red mucho más extensa y que amablemente nos acompañan hoy. Voy a hacer una breve introducción sobre el decálogo. Y luego pasaremos a un diálogo con los panelistas. Vamos a centrar nuestra discusión en 3 preguntas guías para contarles a ustedes cuál ha sido este proceso, cómo lo hemos hecho y eso también cómo interpela a las organizaciones que han participado en este proceso, que es, dicho sea de paso, uno de los pasos iniciales para ojalá lograr un compromiso de largo aliento en nuestra región con múltiples actores que inciden en la política pública y que ayudan a movilizar un hábitat, digamos, más justo para todos los ciudadanos. Y finalmente vamos a tener un tiempo con los asistentes para poder responder cualquier pregunta o duda que tengan. También le extiendo un saludo a los periodistas urbanos que nos acompañan hoy y que muy amablemente van a compartir esta historia también en sus medios. Así que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar entonces con esta extensión de apoyos que hemos recibido.
soy Ana Pastor de Madre Tierra en Argentina y apoyamos este decálogo de mejoramiento integral de barrios. Compartimos plenamente, ¿no?, lo estructuralmente expresado en el decálogo, ¿no?, como ejes que permitan y que posibiliten la cierta materialización del mejoramiento de nuestros barrios en nuestro país y en nuestra patria grande. Y hago hincapié en dos puntos que me parecen sustanciales. Por un lado, incorporar la problemática de la salud pública dentro del proceso de las urbanizaciones. Y por segundo, la justicia climática, ¿no?, que en este contexto es más necesaria que nunca. Aqui no Brasil, nós estamos fazendo isso, vários seminários, né, e debates nas favelas, nos cortiços, para poder trabalhar a questão da regularização fundiária e a urbanizações nas favelas. Então, eu sou Graça Xavier, sou coordenadora da União Nacional por Moradia Popular e sou membro da Coalizão Internacional do Habitat e da Rede Mulher e Habitat América Latina y Caribe. Apoyo este decálogo de mejoramiento integral de barrios porque es urgente y necesario que América Latina tenga una hoja de ruta sobre cómo abordar la situación que se vive en asentamientos informales, precarios, con una mirada integral, con una mirada que contemple la realidad del territorio, centrada en la comunidad, que contemple la diversidad social, que se enfoque en políticas públicas, entre otros. Apoyamos el decálogo porque sabemos que es necesario incidir en las políticas y programas públicos que comprendan que hay otras formas de hacer ciudad, formas más legítimas, democráticas y participativas, que le apuestan a la sostenibilidad, al fortalecimiento del tejido social como parte integral del mejoramiento físico. Y es imprescindible que nuestros estados generen políticas adecuadas, eficientes, inclusivas y sostenibles de mejoramiento integral de barrios populares, y este decálogo plantea ejes políticos que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta. Responding to the challenge of COVID-19 requires a whole of society approach. And I know that a coalition of institutions and networks of the region, including UN Habitat, has taken action and worked on the decalogue of neighborhood upgrading in line with the needs of integrated action. I commend you for the collaborative approach that you are undertaking to tackle the pandemic. Bueno, esta es una muestra de los apoyos y de las diferentes voces que han alimentado y cuyas organizaciones han sido parte de la memoria que ha construido más de 40 años de experiencia en la región y de donde nos inspiramos también y aprendemos para ser parte de los puntos claves del decálogo. Como sabemos, la pandemia ha obligado a recalibrar las prioridades de la política pública urbana y de vivienda, y nos ha llevado a pensar a la vivienda en sí misma como una infraestructura para el cuidado. La región de Latinoamérica ha sido severamente impactada por el COVID y se nos ha demostrado hoy más que nunca que el acceso a la vivienda adecuada es una condición fundamental para proteger el derecho a la vida. En tanto hoy entendemos que el 75% de la salud de las personas depende de los factores relacionados con el entorno en que se habita. Y esto es fundamental y nos ayuda a entender cómo la pandemia es la continuación y ha exacerbado los factores de inequidad estructural que nuestras ciudades y nuestros habitantes experimentan. Entendemos entonces que parte de los lugares en nuestras ciudades que experimentan vulnerabilidad estructural se refiere particularmente a los barrios populares, donde en la región más de 100 personas viven con ciertas condiciones de precariedad en las condiciones habitacionales.
Parte, digamos, de esa preocupación también se recoge en el momento donde nos golpea la pandemia, donde quisimos lanzar una iniciativa colaborativa denominada Sinergias para la Solidaridad, para pensarnos, imaginarnos el uso de esta coyuntura para imaginar un futuro más justo y solidario en nuestras ciudades. Realizamos entonces, hemos estado en el proceso de conectar y de formar una coalición de organizaciones de diferente índole que trabajan desde la investigación, desde la interacción con organizaciones estatales, sociedad civil, de manera bastante importante y por largo tiempo. Parte, digamos, de las fuentes fundamentales de las que bebe este decálogo, como lo decía, es toda la memoria, digamos, de las diferentes organizaciones y de la gente que ha estado en este proceso, en nuestros talleres colaborativos donde los hicimos, pero beben de varias de estas fuentes que vemos aquí como de manera muy rápida. Uno de los mensajes claves o el mensaje clave que hemos querido compartir y que lo compartimos directamente a los ministros de Vivienda y Hábitat de la región la semana pasada. Nos planteamos que se quiere promover a nivel regional una alianza intersectorial que catapulte un renovado programa de mejoramiento integral de barrios saludables. Y es dentro, digamos, de ese marco que hemos planteado este decálogo que aborda 10 puntos con ejes claves que todos son, digamos, interdependientes desde la gobernanza territorial, desde la política pública, desde la provisión de infraestructura, desde la planeación territorial, el reconocimiento político, la diversidad social, las economías solidarias, el diálogo de saberes, la memoria colectiva y la justicia climática. Para nosotros es claro que ya tenemos las herramientas, las prácticas, la experticia y la convicción, pero ahora necesitamos imaginar colectivamente y generar una narrativa común para lograr la acción conjunta. Estamos en estos pasos iniciales y por eso queremos que se unan también a esta coalición y trabajemos juntos para lograr una transformación a escala. Nos pueden seguir y en el chat estamos compartiendo también parte de la website donde pueden suscribir su apoyo a este decálogo para seguir construyendo juntos. Entonces ahora vamos a empezar nuestro diálogo. Esta fue un overview súper rápido de este decálogo. Y podemos empezar, si quieren, con Mercedes para que nos cuentes cuál es el propósito del diálogo, que expandamos sobre esa idea del objetivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. El decálogo tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, volver a colocar en la agenda pública la importancia del mejoramiento de barrios, que sin lugar a dudas la pandemia dejó totalmente al desnudo. Y el segundo objetivo es proveer a los gobiernos de lineamientos para la acción, ¿no? Recordar estos lineamientos para la acción, tal como lo sugirió Ana Pastor en uno de los videos. Son 10 puntos que no pueden faltar en ninguna política regional de mejoramiento de barrios. Muchas gracias, Mercedes. Tal vez Lorena nos puede contar un poco más sobre de dónde surge esta iniciativa y cómo la articulamos. Sí, gracias. Hola otra vez a todas y todos. Un gusto estar acá y poder compartir este rato. Por un lado, decir que las organizaciones que promueven este decálogo, que promovemos este decálogo, que como decía Catalina, hay desde movimientos sociales, redes de la sociedad civil, organizaciones académicas de investigación, de formación, redes institucionales, instancias de las Naciones Unidas que trabajan muy cerca con los gobiernos, etcétera. Llevamos muchas décadas de trabajar los temas del mejoramiento barrial y de trabajar con las comunidades directamente en todos los países de la región.
Pero el contexto, ciertamente el contexto de la pandemia puso de manifiesto al menos dos constataciones muy grandes, ¿no? Por un lado, que las crisis y las afectaciones de vulnerabilidad a los derechos de las personas en las comunidades, en los barrios populares, están totalmente interconectadas, ¿no? Y que no podemos separar una crisis de salud pública de una crisis socioeconómica, de segregación espacial y territorial y de una crisis ambiental. Y esto se puso de manifiesto con la situación generada por la pandemia claramente. Pero también, al mismo tiempo, el dinamismo, la creatividad, la solidaridad, la capacidad de movilización de distintos recursos desde las comunidades y en colaboración con otros múltiples actores, incluyendo distintos tipos de organizaciones y también, en algunos casos, distintos niveles de gobierno. Entonces, esta fue parte de la constatación y sobre todo en el inicio de la pandemia, el inicio de las respuestas por parte de los gobiernos, vimos que los barrios populares eran al inicio de los focos rojos más importantes. Sin embargo, las políticas que se estaban tomando, las medidas que se estaban tomando, no los estaban teniendo en cuenta. Y nos pareció fundamental llamar la atención sobre estos elementos. Muchas gracias, Lorena. Tal vez Elkin quiere referirse a nuestra tercera pregunta, que es sobre por qué es importante un derrotero en estos temas para la región hoy. Gracias, Catalina. Con buenos días desde América Latina, buenas tardes en Europa. Este es un derrotero muy importante para la región, por lo que yo voy a llamar aquí rápidamente las dos Cs. Uno, por el efecto en colaboración, y dos, por el efecto catalizador del decálogo. América Latina tiene francamente déficits en materia de colaboración, y el decálogo no solamente ha surgido como resultado de un proceso de colaboración multiinstitucional que ya ha sido descrito, sino que adicionalmente se va a inscribir en un proceso, esperamos, de implementación colaborativa, incluyendo a quienes estamos ya aquí representados y representadas, pero también a nuevas redes e instituciones de la región. Es una contribución a ese déficit de colaboración que hay en América Latina y el Caribe. Y segundo, la segunda C, el efecto catalizador. En este preciso momento, a 10 años de terminar la implementación de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos en la década de acción, pero iniciando la década de acción en la peor de las crisis que hayamos sufrido en América Latina y el Caribe. Necesitamos utilizar mejor los recursos que existen para sacar adelante políticas públicas y estrategias que atiendan las necesidades de las comunidades y de los barrios más vulnerables. Y entonces, en ese contexto de muchas necesidades, también de muchas oportunidades, pero de recursos limitados, dada la afectación económica en nuestros países, nada mejor que una aproximación barrial, una aproximación territorial que es multidimensional y que va a permitir, por supuesto, catalizar las acciones desde diferentes sectores hacia esos barrios. Esa es la utilidad que le estamos viendo y que va a ser muy importante hacia adelante desde la perspectiva del decálogo. Muchísimas gracias, Elkin. Si quieren, ahora nos movemos a nuestra siguiente pregunta y donde nos podemos extender un poco más en el contenido mismo de los ejes que plantea el decálogo. Le pediría tal vez a Juan Pablo y luego que se prepare Luzmila para tratar de que nos comenten un poco más desde su organización, qué puntos ven más estratégicos y cómo creen que harán uso del decálogo. Juan. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Bueno, el decálogo es un gran desafío para Techo, creo que para toda organización, ya que los mismos puntos van marcando el diálogo de saberes que hay que empezar a integrar para hablar de gobernanza, para hablar de justicia climática. Desde Techo vamos a poner esto a disposición para formarnos, dejarnos formar, dejarnos facilitar para poder navegar por estos temas, para que las juventudes que hoy conforman el voluntariado de más de 4.000 jóvenes en Techo pueda conocer esto. Y lo interesante es que lo van a poder conocer desde el territorio, desde las experiencias particulares, que el decálogo busca resignificar. Y también para ponerlo en la mesa, en toda esta red de interacción que hay que hacer en la década que viene, que planteó Elkin. Esto es una gran carta para poner sobre la mesa, para co-construirla, para ir potenciándola, para que se catalicen en acciones.
poder llevarlas a los asentamientos populares o a cualquier territorio en donde sea prioridad. Así que de Techo vamos a seguir difundiéndolo para poder llegar a todas las capas de interés y también a los equipos actuales para que no quede solamente en quien lo representa hoy, sino en todos y todas quienes están desde toda América Latina trabajando para que la gente viva mejor, para no dejar a nadie atrás y para promover el bienestar de la ciudadanía en general. Así que nos queda un gran desafío, pero son de esos motivantes porque estamos todos y todas conectados y conectadas para que esto pueda seguir avanzando. Muchas gracias, Juan Pablo. Luzmila, ¿quisieras comentarnos cómo desde Moravia Resiste podrían hacer uso de este decálogo y cuáles son los puntos que ven como más importantes sobre este? Luzmila, no te escuchamos. No me da la cámara. Hola, buenos días a todos y todas. Qué alegría estar acá, poder ser parte de este equipo tan maravilloso. Desde el decálogo nos enseña, nos junta a hablar desde lo comunitario, a aprender, a desaprender, que tenemos tantas cosas que poner en la conversación pública. El diálogo de saberes es fundamental para este proceso porque el trabajo comunitario, desde lo concertado, desde lo coproducido, desde lo comunitario como tal, reconociendo todos los saberes ancestrales, reconociendo toda la ganancia que hay en la base social de la comunidad, y lo digo desde el barrio Moravia, que somos un barrio de estrato bajo, donde hemos producido y alimentado de alguna manera la discusión pública para que nuestro diálogo de saberes y que el mejoramiento integral de barrios sea lo fundamental, sea lo que defina nuestra ruta de desarrollo. Estamos de alguna manera matriculando este decálogo para o esta administración o las siguientes. De todas maneras, consideramos que es una forma de proteger el conocimiento local, para coordinar las acciones efectivas, para, digamos, respetar a las mujeres, sus luchas, todo lo que hay dentro de un territorio que ha producido y quiere construir un futuro. El mejoramiento integral de barrio también debe recuperar una memoria colectiva de los pobladores y ponerla en un contexto local. Yo hablo desde el tema de Colombia, que es tan fuerte, sobre el tema de la paz. Hablamos de una paz local, una paz que nos ponga a conversar a todas y a todos desde el respeto, fomentar la seguridad humana como un referente de proteger la misma dignidad, de protegerla, de estar desde los gobiernos y digamos, leer los territorios y reconocer su historia, su memoria, sus prácticas, para que esto, poniéndolo en un contexto, las organizaciones de base sean reconocidas como tal, sean matriculadas para hacer el diálogo igualitario. O sea, no es yo participo, tú participas y ellos deciden, no. Desde este mejoramiento integral de barrios, desde este decálogo, se le está dando la voz al pueblo, la voz al de abajo, la voz al que la gente considera que no, el Estado considera que no es tan importante, pero que realmente esos saberes ancestrales, el cómo hacer, el deber, desde las pequeñas acciones para lograr grandes cosas. Entonces, muy, muy apropiado este momento, y ojalá Medellín retomara el mejoramiento integral de barrio como su política de Estado más fuerte. Mil gracias, Luzmila, inspiradora como siempre. Silvia, ¿nos quisieras comentar desde JIC cómo lo ven? Sí, muchas gracias, Catalina. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bueno, desde JIC creemos que el decálogo es un camino para garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todos y todas. De alguna manera interpela su universalidad que tantas veces hemos visto no concretarse en las realidades de los territorios, pero además nos invita a ensanchar de alguna manera este y otros derechos relacionados, como el derecho a la ciudad, el derecho al agua, otros derechos,
Y este es justamente lo que esperamos ser resultado principal de esta crisis que estamos sufriendo, realmente el ensanchamiento de derechos. El decálogo es una hoja de ruta, identifica problemas y da soluciones, y me parece muy relevante que no sean las soluciones clásicas que se han planteado frente a otras crisis y que han sido basadas en la privatización y en la especulación. En este caso, el decálogo se basa en el quehacer de las poblaciones de la región, reconoce su capacidad creativa, su capacidad constructiva y productiva. Se basa, un punto muy importante del decálogo, ese reconocimiento de la economía social y solidaria, la economía de los cuidados, que para HIC también está muy relacionado al reconocimiento justamente de la capacidad productiva de los espacios en los cuales la población va a vivir, pero también es un decálogo que obviamente sigue interpelando al sector público, pidiendo que vuelva la centralidad. Entonces, justamente una sinergia muy relevante, no solo entre nosotras las organizaciones que lo apoyamos, sino una sinergia necesaria, la que el decálogo plantea entre poblaciones, gobiernos locales, gobiernos nacionales, y una apuesta a un cambio en la solución de la crisis basada en los seres humanos. Muchas gracias, Silvia. Tal vez podemos escuchar a Mercedes que nos cuente un poco también desde la localización de las universidades, la red de investigadores, cómo ven este proceso. Sí, yo quiero enfatizar un aspecto del decálogo y es este llamado a la integralidad de las políticas de mejoramiento de barrios en 5 puntos. Por un lado, la cuestión de la escala, ¿no? La escala en términos del financiamiento, proveer financiamientos adecuados a la magnitud del problema. Y la escala también en términos territoriales, ¿no? Asegurar un alcance de estas iniciativas que den una respuesta a nivel metropolitano, ¿no? La segunda cuestión es la articulación de las iniciativas de mejoramiento de barrios con otras políticas urbanas, con otras políticas habitacionales que permitan dar una respuesta real, efectiva a la cuestión del déficit habitacional en la región. El tercer aspecto es la necesidad de marcos nacionales que apoyen y orienten las iniciativas locales de mejoramiento de barrios, ¿no? No pueden quedar estas iniciativas de mejoramiento desarticuladas de políticas nacionales. El cuarto punto es la necesidad de la articulación multiactoral, ¿no? Que constituye, como bien lo dijeron los compañeros, las compañeras, los colegas, las colegas, un aspecto central del mejoramiento de barrios. Y por último, creo que hay un aspecto que la pandemia dejó al descubierto, y es la necesidad de pensar un mejoramiento de barrios desde la perspectiva de los géneros, ¿sí? La cuestión del género, de los géneros, es un aspecto que no se puede soslayar en una política integral de mejoramiento de barrios. Muchas gracias, Mercedes. Tal vez Elkin nos puede comentar desde Naciones Unidas también cuáles son los puntos más estratégicos que considera que el decálogo le plantea y cómo los van a llevar a cabo o a interlocutar con estos puntos. Catalina, el decálogo, el mejoramiento integral de barrios para América Latina y el Caribe, es una excelente expresión de un proceso de gobernanza a nivel regional. Yo no dudaría en denominarlo un bien público regional. Como bien público regional ya nos da la perspectiva de un acuerdo sobre lo fundamental, donde convergen las perspectivas de diferentes actores a diferentes escalas, la escala regional, la escala nacional, la escala local. Y necesitamos en la región ese acuerdo sobre lo fundamental para inspirar no solamente la perspectiva de la política nacional, que puede ayudar a maximizar los esfuerzos que se hagan de aquí en adelante para solucionar las dificultades en los barrios más precarios de nuestra región, sino también, como corresponde con la buena gobernanza territorial,
para no aplicar fórmulas preconcebidas. Es un acuerdo sobre lo fundamental en términos de orientaciones, pero que adicionalmente, y gracias a la perspectiva de facilitar un diálogo horizontal entre los diferentes actores, puede ayudar a construir soluciones específicas para las realidades diferentes de cada uno de los barrios informales en América Latina, de los barrios precarios en América Latina, con las comunidades, porque por supuesto es un elemento que está al centro. Yo diría, si tengo un minuto más, que también contribuye, y esa es una perspectiva para una organización como ONU Habitat, pero también lo sé para diferentes redes de la región encargadas de pensar los temas del financiamiento, de la distribución de recursos. Es muy importante en este momento de salida de la pandemia pensar que el mejoramiento integral de barrios es una excelente herramienta para canalizar la inversión en infraestructura, no solamente la infraestructura básica, que es una necesidad que sigue teniendo más del 25% de la población de América Latina y del Caribe, sino también para integrar una visión adaptada y actualizada sobre necesidades en aspectos básicos como acceso a la conectividad. La infraestructura para la conectividad es fundamental en nuestros barrios precarios en América Latina. Y por supuesto aquella infraestructura social que va a permitir de verdad poner en marcha a escala de barrio la economía del cuidado. Si somos capaces de internalizar en todos estos procesos de inversión en los barrios precarios de América Latina y del Caribe que se vienen para ayudar a salir más rápidamente de la pandemia, de internalizar todo lo que tiene que ver con la infraestructura social que va a ayudar a que una gran cantidad de, hay que decirlo como corresponde, de mujeres en América Latina y el Caribe puedan confiar en esa infraestructura y en ese servicio social del cuidado, el cuidado que ellas han desarrollado de manera no remunerada para los dependientes menores o mayores. Vamos a tener un impacto multiplicado por números grandes en términos del mejoramiento de la calidad de vida, del mejoramiento social y del mejoramiento también de las economías en nuestras ciudades en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Elkin. No sé si Lorena nos puede complementar también desde la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y también toda la perspectiva de derechos que ya Silvia nos comentaba, cómo ven el impacto del decálogo. Sí, gracias, Catalina. Muy en línea con todas las contribuciones anteriores. Por supuesto, desde la Plataforma Global nos parece que este decálogo y en general las políticas y programas de mejoramiento integral de barrios tenemos que entenderla como posibilidades de avanzar en la defensa, en la promoción y sobre todo en la realización y la implementación del derecho a la ciudad, entendido por un lado como derecho que aglutina un montón de todos, más bien los derechos humanos ya existentes, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, pero también la posibilidad de generar nuevos derechos que tienen que ver con la vida urbana, que tienen que ver con las condiciones de vida hoy en las ciudades y para el siglo XXI. Y esto, por ejemplo, incluyendo temas centrales en el contexto de la pandemia, como ya se mencionaron. Por un lado, la cuestión de la brecha digital, el acceso a las tecnologías, la conectividad, y reclamar eso como derecho y por lo tanto la provisión de esos servicios para toda la población. Y por otro lado, el tema del espacio público, por mencionar solo dos, que no están considerados todavía como derechos, aunque se está avanzando en ese sentido. En la Constitución de la Ciudad de México, por ejemplo, ya se reconocen estos aspectos y el derecho a la movilidad también, incluyendo entonces la posibilidad de generar nuevos derechos. Pero me gustaría agregar un par de cosas muy rápido, un par de elementos desde el derecho a la ciudad, complementando lo que ya se dijo. Por un lado, el tema de la integralidad, y como planteaba Mercedes muy bien, que supone un montón de elementos y perspectivas en ese sentido, pero diría también que para nosotros la integralidad supone mirar el mejoramiento de los barrios más allá de los barrios, es decir, no solo en términos de cómo los barrios se conectan al resto de la ciudad, en términos materiales, en términos políticos, en términos simbólicos, sino también mirar qué pasa con las dinámicas, por ejemplo, de los precios del suelo o de las políticas de vivienda en otras zonas de la ciudad, en otras áreas de la ciudad, y cómo esto afecta positiva o negativamente
a los barrios populares. Nos parece muy importante, no podemos ver estas cosas separadas, ¿no? No podemos ver estos asuntos sectorialmente, tenemos que avanzar no solo en la integralidad entonces, sino en la coherencia de las políticas y de las intervenciones, ¿no? Porque si no generamos superposiciones o generamos vacíos o peor generamos contradicciones y tensiones muy fuertes. Y lo segundo, nos parece central, por supuesto, avanzar en una perspectiva de todos los derechos para todas y todos, y esto supone ampliar la noción de ciudadanía también, y sobre todo integrar a las y los migrantes plenamente en nuestras sociedades, ¿no? El fenómeno migratorio que ha llegado a números impresionantes en todo el mundo, nuestra región no es ajena a esa realidad, pero sabemos que muchísimas de estas poblaciones sufren mucha discriminación, y sobre todo terminan viviendo en condiciones muy precarias justamente por falta de acceso, ¿no?, a otras políticas y programas. Entonces nos parece fundamental integrar una ciudad sin discriminación de ningún tipo, y por supuesto la dimensión que podríamos llamar del urbanismo feminista, que justamente pone en el centro toda la cuestión de los cuidados, de la economía de los cuidados, pero también la cuestión de la proximidad, la relevancia de la proximidad y de la vida cotidiana, y cómo las políticas tienen que tener en cuenta esto. Gracias. Excelente, muchas gracias. No sé si alguien más quiere como complementar su intervención, para pedirles en este momento a los asistentes que si nos pueden dejar sus preguntas en el chat y yo las iré leyendo para que iniciemos una parte mucho más conversada. Ya recibimos una pregunta, pero los invito a que nos planteen sus interrogantes aquí. Así como hemos recibido, hemos tenido una buena acogida con los diferentes sectores y actores que han estado receptivos sobre el decálogo, también han habido algunas preguntas y algunos cuestionamientos sobre en qué medida este decálogo recoge o no la memoria construida por más de 40 años en la región, y también cuál es la relación que el decálogo plantea con esa perspectiva de derechos, que yo creo que ya varios de los participantes han sido explícitos al respecto, pero también en uno de los puntos que Lorena planteaba muy críticamente, y es también y Mercedes, con los marcos jurídicos y los marcos regulatorios. No sé si alguien tal vez quiera ampliar un poco este tema antes de que nos movamos a las preguntas. Sí, Carolina, tal vez complementar. Dale, sí, Mercedes sí, y luego Elkin. Mercedes y okay. luego Elkin, entonces, dale. Buenísimo. Solamente complementar diciendo que Oye, Mercedes, perdón, es que no me está llegando el retorno. No, Adelante, avanza, Elkin. Dale, Elkin, vamos, Elkin, si quieres, dale, sino que tenemos un audio. Solamente complementar diciendo que hoy estamos en un punto de partida. Por supuesto, llegamos aquí después de muchísimas experiencias positivas, también menos positivas en América Latina y el Caribe, pero hacia adelante nos decimos desde la ONU, este es un punto de inicio para transformar los paradigmas de intervención en territorio a escala. Hay muy buenos ejemplos en América Latina y el Caribe, pero en realidad nuestra tarea es ir a escala, poder ayudar a generar una gran cantidad de procesos de mejoramiento integral de barrios en todas las ciudades que lo requieran en América Latina y el Caribe. Para eso es importante entonces continuar con un alineamiento en instrumentos financieros, un alineamiento en instrumentos de política, pero también en instrumentos de medición y seguimiento que tienen que ver con datos. Esa es, creo, la tarea que viene hacia adelante, que va a ser muy importante para incrementar el impacto positivo de este gran esfuerzo. Listo, muchas gracias, Elkin. Ahora sí, Merce. No, quiero enfatizar solo dos cuestiones. La primera cuestión es algo que planteó Lorena, y es la cuestión de la coherencia, ¿no? La necesidad de los marcos nacionales remite en parte a la necesidad de coherencia, de tener coherencia en los lineamientos de las políticas públicas que se promueven desde los estados y desde los distintos niveles del gobierno para dar una respuesta a la cuestión de las necesidades habitacionales. Y la segunda cuestión, que en relación al tema de la coherencia, es cómo esta coherencia llega efectivamente a encarnarse en los territorios. Esto que también planteaba inicialmente Lorena, ¿no? Bueno,
cómo hacemos para que en el territorio las políticas no tengan efectos que son disfuncionales. Esto quiere decir que si implemento un programa de producción de vivienda social, eso no genera un aumento en los precios del suelo de manera inmediata, ¿no? ¿Cómo neutralizar los efectos negativos, ¿no?, de cada una de las intervenciones y cómo potenciar los efectos positivos, ¿no? Entonces, la necesidad de marcos nacionales apunta a eso también, apunta a tener un paraguas que dé coherencia, ¿no?, a las intervenciones en los territorios. Gracias, Mercedes. Tal vez mientras recibimos más preguntas, hubo uno de los asuntos, de los temas que tocó Elkin, yo creo que es muy interesante y que he visto que Silvia, Juan Pablo, tal vez Luzmila nos puede ampliar un poco, y es el asunto de los datos y el seguimiento, ¿cierto? ¿Qué desafíos también la pandemia nos ha traído en este tema de los datos, sobre cómo conocer y entender precisamente los barrios populares? No sé si alguien que nos quiera como expandir o hablar un poquito de eso, Juan Pablo. Si quieres, Catalina. Yo creo que sí es un tema muy relevante. De hecho, uno de los documentos que se ha tomado como base para este decálogo es un texto que la Coalición Internacional para el Hábitat elaboró en el mes de marzo. Y justamente uno de nuestros ejes principales con los cuales empezábamos a dialogar sobre cómo sobrepasar la crisis a partir de los barrios era visibilizando los barrios, visibilizando quienes ahí viven, porque tenemos efectivamente un problema de inadecuación de datos en muchos casos. Hay censos, el censo mexicano, por ejemplo, yo trabajo en México y es un censo que hasta ahora no ha visibilizado de forma clara la presencia de los barrios informales, digamos como se llaman con frecuencia, y entonces es ahí donde, por ejemplo, de hecho tiene que hacer todo el ejercicio de censo, digamos, de forma autónoma del Estado porque no hay datos. Entonces, justamente aquí se ha llevado a cabo un litigio para que hoy el censo sí refleje la realidad de estos barrios, los ubique, los ponga en el mapa, y a partir de ahí es donde se podrán trabajar políticas que, en efecto, como ya dijo Elkin, este decálogo habla en términos generales de una serie de puntos que es extremadamente deseable que las políticas incluyan, pero también tenemos que obviamente considerar la realidad de cada barrio. Pero si no vemos a los barrios, si no los visibilizamos, es imposible construir una política pública adecuada a responder los problemas. Y esto incluso es una obligación de derechos humanos para los estados. Identifica el problema y después resuélvelo, míralo y después resuélvelo. Entonces sí, seguramente la construcción de datos da para mucho debate, es seguramente complicado tener datos actualizados, y por eso también ahí la sinergia es muy relevante entre quienes viven en estos barrios y los tomadores de decisiones y quien, digamos, tienen la tarea de la construcción de los datos públicos. Eso también es un punto importante de colaboración, creemos. Muchas gracias, Silvia. Juan Pablo. Sí, siguiendo la línea de Silvia, efectivamente cada espacio, cada asentamiento, cada territorio tiene su particularidad, porque el fenómeno es dinámico, eso lo hemos aprendido y lo vemos. Y detrás de los datos justamente está lo que el decálogo plantea, está el intercambio de saberes de las comunidades, las experiencias de producción social del hábitat, la praxis de denuncia con propuesta con un gobierno local, por ejemplo, o con una propia agrupación al interior de una comunidad, y también están los efectos de la desigualdad, en este caso a nivel global, ¿no? Ahí está, entonces, detrás de los tan necesarios datos que se evidencia para tomar mejores decisiones, para poder territorializar las políticas públicas, detrás de eso están todos los rostros que hoy conforman más de 100 millones de personas que están viviendo en un asentamiento popular. Eso es importante de resignificar, porque están pasando cosas ahí, la gente mejora con su esfuerzo, su calidad de vida día a día. Lo que las políticas públicas tienen que hacer es tomar eso y potenciarlo. ¿Ah? Va a ser menos costoso de lo que se supone, va a ser menos complejo, que las comunidades están organizadas. Solamente tiene un dato, más del 70% de las comunidades que nosotros hemos podido conocer en América Latina tienen algún grado de organización comunitaria. No están esperando que lleguen con la solución.
quieren seguir trabajando colaborativamente. Y eso es importante, y que ojalá en este día tan importante como el del Día de los Derechos Humanos también sea un titular que eso está pasando. Ayer veíamos, por lo menos llegó acá a Santiago donde resido, que el agua empezó a cotizar en el mercado financiero del futuro. Ojalá pongamos los derechos en las portadas, pongamos la acción colectiva en la portada, aprendamos de aquello, y que el decálogo es tan contingente para también cuestionar eso, provocar una conversación, pero sobre todo tomar las acciones para que la gente viva mejor e integremos toda acción de todo y todos y todas en todos los países del mundo. Eso. Gracias, Juan. Tal vez Luzmila nos puede complementar también cómo ha vivido la atención de la pandemia y también qué desconexiones hay con el conocimiento de los territorios. Luzmi. Sí, bueno, nosotros en un momento dijimos pues, que Colombia es un trapo rojo cuando salió toda esta figura de trapo rojo en lo de la pandemia, y siempre pensamos que esa no nos iba a detener, de que la pandemia no nos iba a dejar por fuera de las conversaciones del mejoramiento de barrio en nuestro territorio. Entonces, hemos ido como tocando puertas a los diferentes estamentos para que la comunidad de Moravia sea tenida en cuenta en la parte del plan de desarrollo. Ahorita logramos una mesa. Entonces decimos, el mejoramiento integral de barrio nos va a llevar a poner la conversación tan interesante que en algún momento se va a poder definir cuál es la ruta real de las comunidades de barrio. Por lo menos con lo de las migraciones de Venezuela, por ser nuestro vecino de al lado, y nuestro barrio siempre ha sido, digamos, el más acogedor de Medellín, por la misma dinámica que se maneja acá, por la centralidad que es el barrio. Entonces, nunca vamos a tener un censo concreto de qué población tenemos, o sea, tenemos que ir haciendo prácticas de mejoramiento, de convite, de estar construyendo en el día a día para poder lograr el desarrollo de nuestro territorio. Entonces, ese censo y esas políticas nuevas que van surgiendo tienen que ser, como lo dice el decálogo de mejoramiento de barrio, a nivel de escalado, en una forma continua, para poder lograr nivelar. Y lo que dice Lorena es muy claro. No irse por allá a definir lo que es de acá. O sea, cada situación, cada lugar tiene su dónde y su cuándo y su momento. Entonces es fundamental en este diálogo de saberes que estamos teniendo hoy, que queda para replicar. Sería fundamental que esto pasara al nivel educativo para que esto que nosotros hemos logrado como líderes del territorio, que nos ha costado mucho estar en este punto donde damos la discusión pública sin ningún inconveniente, sea replicado a muchas voces. Muchas gracias. Gracias, Luzmila. Entonces ahora tenemos 9 minutos, 10 minutos para poder hacer una interacción con el público, y aquí han ido llegando algunas de las preguntas. Se las voy a leer a ver quién se anima para responder. La primera viene de María Juliana Yepes. Dice: desde el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia encontramos en el Decálogo de Mejoramiento Integral de Barrios una herramienta para reconocer el barrio como un proceso comunitario de aprendizaje que contribuye al patrimonio vivo. Sería interesante que alguien nos amplíe la relación entre el decálogo y los espacios culturales en las ciudades. Voy a leer 2 más, así alguien las toma y vamos viendo cómo se articulan. La segunda viene de Franklin López y nos dice: ¿cuáles experiencias positivas hay en América Latina y el Caribe para tratar de replicarlo en otras localidades, considerando las condiciones iniciales de la localidad donde se va a aplicar? Por ejemplo, en la disminución de la brecha digital. Y Vanessa Galeano nos pregunta: ¿cómo se pueden desentrampar, independizar la construcción de una política coherente de barrios de las existencias de datos
en el sentido clásico de datos duros. Y cuál es la potencialidad de generar datos duros que realmente reflejen la realidad cambiante de los barrios informales. ¿Alguien se anima a tomar alguna de estas preguntas o a conectarlas? Yo me animo a arrancar de atrás para adelante. Yo soy un fiel optimista de que la construcción, el levantamiento, la generación de datos, en la medida que, como planteó Silvia, y este equipo vaya involucrando a quienes viven en las comunidades, en los territorios, es más simple, es más rápido, es más ágil. En modo pandemia, modo COVID, me tocó ver en vivo cómo pudimos generar datos de 500 comunidades en América Latina, vía teléfono, vía WhatsApp, ocupando la tecnología para lo que es, para manejar una buena información, para tener una buena comunicación, ponerla al servicio de la ciudadanía. Y fue rápido, fue ágil, permitió poder integrarla con otra información. Creo que en la medida que se vaya involucrando la ciudadanía van a ser procesos más ágiles, menos técnicos. La técnica va a ser lo suficiente para que nos permita avanzar a tener la evidencia para tomar las mejores decisiones. El dato duro, ojalá lo llamemos dato real, dato de la realidad, dato territorial. El resto, la ciudadanía puede presentar claramente cómo lo vive, las particularidades y sus trayectorias. Hay que seguir haciéndolo. Con las nuevas dimensiones que incorpora el decálogo en la discusión. Lorena puso tema migratorio, sabemos lo relevante que es para la región de América Latina, tema ecofeminista, como plantea el decálogo, justicia climática y el resto. Entonces, por ahí va el camino para la academia, para instituciones públicas, para sociedad civil, para movimientos. Que empatemos la agenda y así vamos a darnos cuenta de toda la cantidad de información, de datos, que se puede transformar en decisiones. Ese creo que es la ruta. Y ahí doy la palabra al resto de mis compañeros y compañeras. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más quiere complementar o responder estas preguntas sobre brecha digital, sobre el rol de los espacios culturales? ¿Mercedes? Está Lorena primero, perdón. No, dale, que ya estás en el uso. Ya. Okay. Dos cosas. En relación a lo que decía Juan, creo que la otra cuestión clave es que la producción de datos sea colaborativa, ¿no? Que la academia pueda trabajar con los movimientos sociales. Bueno, tuve experiencia de colaborar con el relevamiento de techo, al que hacía referencia Juan aquí en Argentina, y realmente fue muy, muy rico y muy, muy interesante. Y la segunda cuestión, en relación a la cuestión de los espacios culturales, retomo alguna cuestión que ya se dijo, que es el tema de los espacios públicos, ¿no? Poner el tema de los espacios públicos sobre el tapete, porque los espacios culturales son espacios públicos, recuperar esta dimensión de la memoria, ¿no? La memoria como la forma de valorizar, de poner en valor el acervo cultural que tienen estos barrios, las experiencias que circulan por estos barrios, y bueno, y tener como una perspectiva del espacio público como un espacio que construimos entre todos y todas, ¿no? Y también un espacio en el que se puede zanjar en parte la brecha digital, porque cuando los espacios públicos tienen acceso a Internet, garantizan el acceso a Internet, son espacios que contribuyen a zanjar esa brecha digital. Muchas gracias, Lorena. Sí, en realidad en esa misma línea de lo que comentaba Mercedes sobre el tema cultural y de los espacios culturales, tratando de complementar eso un poquito, parece que, de hecho, los programas de mejoramiento de barrio, muchos de ellos han incluido la mejora, la promoción de espacios, de centros comunitarios y espacios culturales como algo fundamental. Aquí una cuestión que vemos que ha sido problemática muchas veces es que se enfoca la cuestión del espacio y se mejora el espacio, pero luego no hay integralidad en los programas otra vez, o coherencia o apoyos para que esos espacios se mantengan vivos y activos, ¿no? Entonces, y muchas veces se da la peor coyuntura, que es no se dan los apoyos, pero tampoco se deja que la comunidad
tenga sus propias iniciativas, que las hay y muchas, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto de manera más integral. Y lo que se mencionaba, ¿no? Ver, por un lado, la riqueza, la diversidad social de estos barrios como laboratorios también de enorme innovación, de enorme creatividad, de solidaridad, de convivencia, ¿no? de construcción del tejido social en el nivel barrial, fundamental, absolutamente fundamental, no solo para los barrios, sino para la ciudad y para nuestros países en general. Y reconocer eso y apoyar eso, ¿no? Que nos parece central. Y por supuesto, otra vez vinculado esto al tema de memoria y considerar estos barrios como parte de la historia fundamental de nuestras ciudades, de la ciudad hecha por la gente, ¿no? Con historias de vida, con historias individuales, con historias colectivas, y otra vez, donde las mujeres de todas las generaciones han tenido y tienen hoy todavía un rol absolutamente central en esa construcción de ese tejido cotidiano, ¿no? Muchas gracias. No sé si nuestros demás panelistas quieren ampliar las respuestas. Tenemos ya pocos minutos para empezar a cerrar. Si no, yo me permito tal vez complementar un poco, porque parte fundamental de lo que hemos hecho, y tal vez eso nos conecta las metodologías de colaboración y esa esfera digital, es que también este decálogo mismo como método de trabajo utilizó los procesos como de talleres de co-creación en el espacio digital, y este espacio digital se ha vuelto nuestro nuevo espacio público y nos ha permitido colaborar con personas que no nos hemos conocido en carne y hueso y que han estado localizadas en diferentes partes del planeta, y eso nos ha permitido, digamos, hacer colaboraciones que nunca nos imaginábamos. El otro asunto que María Juliana nos invita a pensar se refiere al trabajo también que hemos hecho de manera colaborativa, y en particular a entender que sin la dimensión cultural todas las políticas públicas y el urbanismo no tiene mucho sentido, ni se puede reinventar para realmente tocar la sensibilidad de todos los pobladores. Creo que desde las prácticas culturales nos tenemos que aprender mucho a ver cómo digamos, pensamos de manera diferente ese diálogo de saberes, y parte de lo que hemos estado planteando y maquinando juntos con Luz Migla en Medellín, en Moravia, es pensar y enmarcar los barrios populares como el patrimonio vivo de la ciudad, cambiar la mirada y entender que los barrios hechos por la gente son el patrimonio vivo sobre el cual debemos aprender, y en esa medida entender de una manera diferente el valor que tienen los barrios para la ciudad, y sobre todo cómo política cultural, política urbana y política de salud tienen que empezar a interpelarse unos a otros para ojalá hacer un acervo mucho más coherente, como lo planteaba Mercedes, en términos de las intervenciones territoriales y de cómo nos relacionamos con los pobladores. Así que eso es como parte de lo que hemos venido haciendo y pensando en estos meses de la pandemia. No sé si en el último minuto o dos alguien quiere plantearnos como algún mensaje de cierre. No sé quién se anima. Acá. Dale, Luzmi. Sí, aquí hemos estado trabajando el patrimonio vivo. Muchas gracias por mostrarlo en este espacio. El patrimonio vivo para repensarnos nuestro territorio, y también es una recomendación, digamos, a los compañeros que están en otras ciudades, que, digamos, nuestro proceso de mejoramiento integral de barrio, que fue por allá en el 2006, fue muy bueno, muy asertivo en muchas cosas, y nos quedó el hermoso espacio cultural desde donde tenemos el Centro de Memoria Barrial, y es un laboratorio de gestión social del territorio, un espacio que permitió que Moravia abriera sus puertas al mundo. Entonces, desde el trabajo con el patrimonio vivo, estamos haciendo mucho énfasis en lo que es valor y precio, que son dos asuntos que el Estado tiene que ponerlos muy bien en la jugada, que es lo ilegal y lo legal, para definir, digamos, en asuntos Colombia, que tiene el tema de la paz tan fuerte, este tema de qué es desde dónde se quiebra esa línea de lo ilegal a lo legal, y ponerlo en la conversación.
Cuando el mejoramiento integral de barrios se baja, se aterriza a los territorios y a sus realidades, ese día lo vamos a lograr. Antes no, mientras los estados sigan construyendo sus políticas desde arriba y no de abajo hacia arriba, construyendo con las comunidades, va a estar equivocada la situación. Entonces, el mejoramiento integral de barrios es una alerta, es un llamado de atención desde este colectivo que nace acá, que se repensó este asunto para, nosotros siempre decimos, para pegar el grito al mundo y que alguien nos escuche y que haga eco en alguna parte. Entonces, gracias por eso. Muchas gracias, Luzmila. Esa es la mejor manera de terminar este encuentro. Valor y precio, y cuáles son entonces las prioridades que todos los actores deben plantearse también en la región para encauzar y realmente tomar la pandemia como un momento crucial donde todos nos tenemos que juntar para pensar y hacer de manera diferente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pueden encontrar más detalles del decálogo, su versión ampliada en la website que ha sido circulada en el chat, y seguimos, esperamos continuar con este diálogo. Esto apenas empieza, este es un documento vivo también, y vamos a seguir con una serie de encuentros, charlas y talleres donde también los estaremos esperando y los invitaremos en un momento oportuno. Muchísimas gracias a todos por conectarse y seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Obrigada. Bye. Thank you. Bye bye. Chao. Thank you. Chao, hasta luego. Muchas gracias, chicos.